Uno de los mayores desafíos que tiene nuestro país por delante y del cual depende en gran medida su futuro es la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Sin embargo, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los estamentos sociales han tenido este tema en el debate nacional y hoy está ausente totalmente, no solamente en los medios, sino en el debate del propio Poder Ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Benjamín? Nuevamente un placer poder compartir con ustedes en ausencia de nuestro compañero Augusto dos Santos. Hagamos un reconocimiento de campo del tema de hoy. Paraguay se encuentra a las puertas de una de las negociaciones más importantes de su historia, la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú prevista para el 2023. Las tratativas ya deberían haberse iniciado, considerando que en septiembre de este año se establece el presupuesto 2022 de la binacional, así como la tarifa, que se reducirá automáticamente por efecto de la disminución de la deuda en el orden del 30%. Lo mismo sucederá en septiembre del próximo año, pues en el 2023 se habrá amortizado casi la totalidad de los 2.000 millones que le restan abonar a la EBI en la actualidad. El Brasil apuesta al desplome tarifario, lo cual sería altamente lesivo a nuestros intereses y comenzará a lograrlo en 8 meses. Es verdaderamente inexplicable y al mismo tiempo alarmante el hecho de que este tema tan importante para el presente y futuro de nuestro país no ocupa ningún lugar destacado en la agenda nacional. En realidad nos movemos en un marco de absoluta ignorancia con respecto a lo que se hace sobre esto, si es que se hace algo, y mucho más con relación a cuál es la política que tiene que defender nuestro país en adelante. ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo y también qué es lo que saben en el Poder Legislativo? Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche con la ficha. Eusebio Ramón Ayala. Doctor en Derecho, fue miembro de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Senador durante el periodo legislativo 2003-2008, representante en ese tiempo ante el Consejo de la Magistratura. Fue director jurídico de la Itaipú Binacional, actual legislador por el Partido Liberal. Senador Eusebio Ramón Ayala, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Es un gusto estar con ustedes en Fuego Cruzado y bueno, le enviamos un saludo al compañero ausente. De cualquier manera, creo que... Le está serruchando violentamente. No, para nada. Alevosamente. Acompañamiento acá. Bueno, yo puedo garantizar que no, porque él dijo en ausencia de fulano de tal vengo. Entonces, está bien. Es un placer porque es un tema además apasionante el que me toca discutir, compartir con ustedes. Así que es un placer y un agradecimiento muy especial por esta oportunidad a los dos. Y con Benjamín nos une luchas juveniles, estudiantiles, que es largo de... merece otro programa, tal vez. Muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. Por favor, no hablemos de la edad ni del periodo porque Benjamín se enoja. No, para nada. Yo no puedo decir que él haya sido mi profesor, ¿verdad? No, pues, ya empezamos mal. Vamos a cambiar de tema. Muy bien. Bueno, también sos constitucionalista, siempre te consultamos desde los medios cuando se presentan hechos que tienen que ver con la vigencia de la Constitución o no, cuando ésta está siendo violentada. Hay un tema que no podemos omitir, aunque la cuestión de la invitación misma y el desarrollo del programa va a girar en torno a Itaipú, aunque sea brevemente, es el tema de la prisión del presidente de tu partido, del PLRA, Efraín Alegre. ¿Por qué nos cuesta tanto en nuestro país dirimir las diferencias y los conflictos en el marco del Estado de Derecho y en este caso una causa judicial, más allá de que pudo haber arrancado mal, que puede ser motivo de miles de cuestionamientos? ¿Por qué no se dirime en ese campo,
en lugar de hacerlo por vía del desacato, de la desobediencia a las normas. ¿Qué explicación le ves a esto? Mira, tiene varias aristas, ¿verdad? Para tratar de ser objetivo. Hay un programa estructural permanente. El tema de la interpretación de los jueces y los fiscales que tienen que dictar la prisión preventiva de cualquier persona. No hablamos en este caso del presidente del PLRA, que es una persona prominente, en el sentido de que es una persona pública. Pero hay miles de personas que sufren esa mala interpretación judicial de la prisión preventiva, porque la Constitución dice que debe dictarse la detención o la prisión preventiva solamente cuando es indispensable para las diligencias del proceso. Bueno, y lo que ocurre es que después el Código Procesal Penal empezó a hacer unas distinciones que la Constitución no lo hacía y bastardeó eso originalmente hasta que el año pasado se modificó el Código Procesal Penal. Porque antes decía, crímenes y delitos. Crímenes son aquellos hechos punibles que puedan merecer una pena mayor a 5 años. Correcto. Entonces el juez estaba compelido por la ley, que era inconstitucional, de que no puede dar ninguna medida alternativa, porque es crimen. Entonces nos llenamos de cárceles y las cárceles tampoco cumplen con su función, como dice la Constitución, que el objeto de las penas es la readaptación social de los condenados, y tampoco se cumple. Entonces esa es una cuestión estructural. Hubo una mala formación de jueces, fiscales durante las universidades, que por producto de esta pandemia se modificó esa parte. Entonces no se respeta la libertad en principio, o sea que la gente cree de que aquel sospechado de cualquier motivo tiene que irse a la cárcel directamente. No concibe de que deba discutir, llevar el proceso civilizadamente con una sociedad, un Estado de Derecho, en libertad, salvo por supuesto las dos causales, que pueda haber una obstrucción en la justicia o que pueda haber peligro de fuga. Fuera de esas condiciones, normalmente el ciudadano sigue siendo inocente hasta tanto sea culpable por una sentencia judicial. Debería, en general, dirimir esas cuestiones en libertad. Bueno, esa es la parte estructural que no solamente le afecta hoy al presidente del Partido Liberal, sino muchísima gente. Ahora, él gozaba de medidas alternativas a la prisión, doctor. Bueno, correcto. ¿No se forzó un poquitito también eso para que él vaya? Yo creo que el tema hubo también defectos allí, independientemente de la denuncia. La denuncia puede ser correcta, incorrecta, descabellada, sustentable. Ese es otro tema. Para eso, la justicia tiene que dirimir. Claro. Bueno, creo que ahí en la apreciación para la imputación, obviamente creo que fue incorrecta esa imputación, y esas medidas alternativas que le dieron, también yo creo que no correspondían. Una pregunta, Sí, porque vos te acordarás del profesor Justo Prieto. sí. La idea dura lex, sed lex. Era una de sus enseñanzas básicas del derecho. Sí. Cuando uno se inicia, dura la ley, pero es la ley. En este caso, si el juez dictamina algo, no podés desacatar. Podés apelar dentro de los órganos previstos en el ordenamiento legal, digamos, ¿verdad? Aunque Efraín rechazó por adelantado el tema de las medidas y todo lo demás, apeló también. Pero cuando la apelación va en contra de sus intereses, vuelve a desacatar. Entonces lo que te digo es el desacato como figura. No, Bueno, no corresponde, digamos. no, en este caso, por eso hay que ser serio, ¿verdad? Comparto contigo. En un Estado de Derecho, y si uno cree en eso, obviamente no tiene más alternativas, por más injusta que sea, de someterse al proceso. Y obviamente litigó, se presentó, tuvo la medida alternativa, apeló, se fue a la Cámara, confirmó la medida, etcétera, independientemente si esa medida estaba bien o mal. A mi criterio era exagerada y mal, pero no hay alternativa. Y le impuso 3 medidas, perdón, 2. Las 2 medidas eran mantener el mismo domicilio y no salir del país sin autorización del juzgado. Y una fianza de 150 y para el cumplimiento de esas 2 medidas, en caso de que no se cumpliera, una fianza personal de una persona adecuada, dice la sentencia, una persona adecuada hasta 150 millones de guaraníes. Que eso ya tendría que haberse cumplido en el mes de octubre, noviembre, pero no se cumplió, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, su abogado, no voy a decir yo porque no conversé con Efraín, su abogado dijo en un tuit,
yo le recomendé Así es. cumplir algunas medidas. Yo soy solo asesor jurídico, pero Claro. tiene otros asesores políticos que le recomendaron otra cosa. Y no se cumplió. Entonces, yo entiendo que él considera de que este sistema es corrupto, es mafioso, está todo mal, entonces decidió hacer una lucha política contra el sistema. Y por lo tanto, al hacer esa lucha política, sin cumplir esas medidas, y bueno, entonces ahí se le aplicó el tema de la detención preventiva. Bueno, vamos a Muy entrar bien. en muchas Vamos contradicciones a ver. seguramente con ese No, tema. ¿verdad? además Pero- que es buscar una salida por fuera del Estado de Derecho, pero es una discusión más amplia, no es la primera vez que se plantean este tipo. Lo que sí tengo que decir de que es cuestiones. un hecho grave para el país. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico por una acusación sin mayores fundamentos, y nosotros creemos de que nadie tiene que pasar por esa situación. Y el Partido Liberal, aprovechando ya, pasó varias situaciones así. Hay un intendente Balbuena que se demostró de que no cometió nada, pero sigue enjuiciado. Salim Busarqui tuvo problemas, Víctor Ríos tuvo problemas. Hace poco fue denunciado el gobernador de Caguazú, el señor Alejo Ríos, sin muchos fundamentos, y muchas otras personas. Entonces, creo que es una necesidad también de mejorar la justicia en general, para que el Estado de Derecho pueda ser satisfactorio para la gente y para que la gente trate de adecuarse a eso, ¿verdad? Sin dudas. Sí, para no salirnos Correcto. de tema, porque realmente el tiempo apremia siempre también la cuestión relacionada a Itaipú, Muy Benjamín. poco debate, muy poca información. Se nos vienen encima los plazos, Eusebio. Va a empezar a bajar la tarifa desde septiembre de este año, o mejor dicho, en el presupuesto del año que viene, que se aprueba este año, y en el 2023 podría desplomarse por completo. ¿Cómo se explica que no haya una respuesta profunda, que no se impulse un debate en la sociedad para cerrar filas en torno a algo que se proclama como una causa nacional, pero en la práctica pareciera que no es así? Bueno, no hay una explicación razonable de esa omisión de la discusión y del debate. No hay una explicación razonable. Ahora, ¿quién debería impulsar? ¿A quién le corresponde? Y en principio, el manejo de las relaciones internacionales le corresponde al presidente a través de la Cancillería. Claro. Eso es claro y categórico, que hay que instalar esa agenda, hay que discutir. Lo que ocurre es que yo creo que ese manejo diplomático del siglo pasado, de que uno puede tener una diplomacia discreta, para no decir oscura u opaca, Ujú. pasó de tiempo. Totalmente. Sobre todo en el tema de Itaipú o de Yacenetá. Muchos otros temas pueden discutirse con las reglas de la democracia del siglo anterior. Reserva, prudencia, poca información a la gente, solamente información privilegiada para ciertos sectores, etc. Creo que eso pasó, y sobre todo en el tema de Itaipú, es una causa nacional. Es la mayor riqueza que tenemos concentrado en un territorio determinado. Causa nacional, sin embargo, un gobierno que hasta ahora al menos tiene muchas dudas en cuanto a las intenciones que tendría. O al menos eso es lo que se siente, senador. No sé cómo ven ustedes en el Poder Legislativo. Para mi gusto está comprobado, porque hay hechos, yo puedo tener opiniones, ¿verdad? Pero hay hechos concretos. El acta bilateral entreguista del año 2019 es un hecho. Es un hecho. Y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias derivadas de esa acta. Es cierto, esa acta finalmente salió a la luz y finalmente la Cancillería pidió al gobierno del Brasil para dejar sin efecto, y el Brasil, no sabemos por qué razón, dijo, sí, está bien, dejemos sin efecto. Quedó sin efecto esa acta bilateral. Pero no obstante, ese mismo año 2019, nosotros tuvimos conocimiento, porque yo estaba presidiendo la Comisión Bicameral de Investigación y pedí informe, etc. La ANDE y la Electrobras e Itaipú firmaron acuerdos de contratación de potencia perjudiciales para la ANDE, con una contratación de potencia superior, y esa potencia tenía, por decir, un precio superior a la barata. Contrató más cantidad de energía cara en vez de contratar energía más barata. Y esa energía más barata aprovechó en mayor medida Brasil que Paraguay. Que fue el motivo de la crisis
del acta bilateral, que justamente, fue el ¿no? motivo de la crisis bilateral, pero con el acuerdo operativo del 2019, de fines del 2019, igualmente aminorado eso por un año, Se hicieron implementó. ese acuerdo. Ahora, Eusebio, hay un mito con respecto a este tema de la revisión del anexo C. Mucha gente, incluso desde la prensa, creyó durante todo este periodo que en el 2023 Paraguay va a empezar a recibir una catarata de dólares. 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. El tema es que los 2.000 millones de dólares que hoy debe la binacional va a empezar a disminuir en el año 2022 y Sí. prácticamente se va a extinguir en el 2023. Sí, Entonces la tarifa automáticamente, según lo que establece ese anexo C, va a ir bajando. sí, así Y es. no va a haber plata para repartir. Entonces, ¿cómo nos preparamos con respecto a este tema? Si es que hay alguna preparación o cuál es el debate político, porque es responsabilidad del gobierno, pero no solo desde el gobierno. No, sin duda. Tenemos todos que participar, la dirigencia política, las dirigencias gremiales, precisamente tiene que ver con intereses nacionales muy importantes. Te pido que avancemos Sí. en esta cuestión, pero enseguida, ¿sí? Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en esta noche del día viernes acompañados del senador Eusebio Ramón Ayala hablando acerca de Itaipú, un tema de debate nacional o que debería serlo al menos. Asimismo, no es, hay, como decíamos antes del corte, la creencia de que Paraguay en el 2023 va a empezar a recibir muchísimo dinero, 1.000 millones para arriba, son las habladurías, digamos, que existen sobre esta cuestión. ¿Cuál es la realidad y qué ventajas podemos obtener con respecto al tema tarifario si negociáramos bien en los próximos 2 años? No lo estamos haciendo evidentemente hasta ahora, ¿verdad? Claro, hay diferentes tipos de responsabilidades, ¿verdad? El principal es el equipo ejecutivo que tiene todos los elementos y que tiene las relaciones. Obviamente los otros sectores también son responsables. En el Parlamento nosotros habíamos dictado una ley de una comisión bicameral para acompañar el estudio de la revisión del anexo C, Sí, es. que tiene una conformación ya en la Cámara de Senadores, pero no se logró conformar todavía en la Cámara de Diputados. Ahora parece que se va a conformar. Si va a se integrar. llega a conformar, eso sería muy importante porque sería el contralor del Ejecutivo. Resulta que el Ejecutivo el año pasado, o no, en el 2019, formó un equipo técnico, un equipo tecnopolítico, etcétera, etcétera, pero en realidad nosotros no tenemos los resultados ni los avances de ese estudio. Que yo sepa, no llegó ni un informe, ni siquiera preliminar al Congreso. Al menos a mí no me llegó. Nadie. Nada. Entonces, estudiaron durante un año con mucha gente, creo que eran 20 personas por un lado, 30 personas por otro, o sea, un equipo enorme que tienen ya conclusiones, entre comillas, preliminares que le pasaron al Poder Ejecutivo para su estudio, pero al menos al Congreso no se pasó nada, ni un resumen, y menos a la población. Y creo que en este caso, por la misma necesidad del gobierno para negociar con mayor legitimidad, debería abrir a la gente. Porque de lo contrario, ¿cómo va a explicar un fracaso en las próximas negociaciones? Ahora hablamos de gente brillante que está en estas comisiones, en estos grupos que se han armado, tanto político, jurídico como económicamente, para tratar el anexo C de Itaipú. Como usted dice, no hay hasta ahora ningún avance en cuanto a las soluciones. Tampoco vi yo, usted estaba señalando que fue presidente de la comisión investigadora de aquel acta secreta, tampoco vi una solución a esas 6 conclusiones que ustedes presentaban. Sí, no, tampoco, ¿verdad? No obstante, este año nosotros vamos a volver a estudiar porque en realidad necesitamos estudiar. Vamos a colocar en la agenda de cualquier manera. Pero no hubo respuesta por parte del Ejecutivo a eso. No hubo respuesta por parte del Ejecutivo y yo creo que lo que tiene que hacer el Ejecutivo obviamente es compartir parte de esas conclusiones. Nadie pide que haga pública esas cuestiones estratégicas Que a muy nadie le importantes engaña con que ese puede tipo tener, de cuestiones ¿verdad? hoy. Eso es Lo que hay que ver impensable. es qué podemos ofrecer para conseguir lo que nosotros queremos. Claro.
O sea, pero obviamente, ¿por qué es importante el debate público? Porque así como están las cosas, es muy difícil que lleguemos a una buena negociación. ¿Cómo podríamos llegar a un buen puerto si nuestra tripulación o nuestro piloto, o nuestro capitán, el timonel, no está bien enfocado? Pero Eusebio, discúlpame, inclusive hay una cuestión previa. ¿Qué es para nosotros llegar a buen puerto? Ni siquiera sabemos cuáles son los objetivos que Paraguay se propone de cara a la revisión del anexo C. ¿Cuáles Claro. tendrían que ser esos objetivos? Y hoy, por decirte, si nos hubiésemos preparado 5 años atrás o 2 años atrás, hay una serie de herramientas que sí podemos preparar. Pero cuanto más se acerca el final, tenemos menos herramientas. Es decir, ¿qué es lo que el Paraguay podría haber hecho? Lo que estuvo haciendo en alguna medida, con las limitaciones en cuanto a aumentar la capacidad de transmisión y de distribución, que está pendiente. Falta aumentar. La utilización más intensiva y a lo mejor con tarifas apetitosas para las grandes industrias consumidoras que puedan instalarse en el parque industrial de Hernandarias, que queda cerca. Digo Hernandarias porque queda cerca. Pueden ser para otros parques industriales o para otros sectores industriales, etcétera, porque eso va a ser una palanca para el desarrollo. Más allá del precio, del costo, va a tener un efecto multiplicador. No hay una política de estímulo del uso de la energía que pueda negociarse con empresas medianas, pequeñas, grandes, que pueda tener una tarifa diferenciada dependiendo de la cantidad de empleos. Pero eso es a nivel local. A nivel Yo te digo, local. ¿a Brasil qué le tenemos que reclamar? ¿O qué nos conviene? ¿Nos conviene una tarifa, mantener esta tarifa, bajarla un poco, que no se desplome? ¿Cómo lograríamos? Pues Brasil quiere una tarifa muy barata. Mira, del lado brasileño ellos tienen bien establecido. Ujú. O sea, hay que conocer básicamente el jugador del otro lado, ¿verdad? Claro. Es natural que Bolsonaro defienda sus intereses. Es natural que Itamaraty defienda los intereses del Brasil. Y ellos tienen una serie de ventajas. Tienen un mercado eléctrico insatisfecho. Un mercado eléctrico insatisfecho. Tiene la posibilidad de seguir consumiendo energía barata que el Paraguay no utiliza para desarrollar y para crear fuentes de trabajo y de empleo. Tiene un mercado libre de energía, de compra-venta de energía, y tiene un mercado regulado de energía. Tiene integrantes del sector público e integrantes del sector privado que están en el manejo, en el mercado eléctrico. Tanto Electrobras como muchas otras empresas tienen una inmensa cantidad de capitales privados y que están en muchos de ellos en consejos de administración, porque Electrobras es un conglomerado enorme y dentro de ese conglomerado, dentro de ese enorme conglomerado está Itaipú. Pero obviamente al Brasil le interesa que ese conglomerado que cotiza internacionalmente y tiene socios privados, aunque con el manejo estatal, tiene mucho interés en que sea una empresa de este siglo, que sea transparente, que sea equitativa, que no tenga una posición dominante, que tengan resultados amigables con el medio ambiente, que le trate bien a un vecino, que sea buen socio, porque hay un pacto global de las naciones. Hay muchos elementos que si el Paraguay utilizara bien, el Brasil, obligado por las circunstancias, va a tener que tener un trato saludable con un socio que es un país menor. Recuerdo, senador Benjamín, allá por el 2001 ya se estaba hablando de que en 22 años vamos a tener este problema. Ya Paraguay para aquel momento debería de estar utilizando el 50% de su energía. Nunca logramos utilizarlo, ya sea porque no pudimos atraer inversiones o porque, bueno, nos contentamos también con las migajas que estábamos recibiendo. ¿Por qué no se pudo hacer eso? Y bueno, porque en mucha medida los gobiernos no entraron en un plan intensivo de uso y de infraestructura. O sea, el estado actual de la ANDE no es justificable. No, no se puede. La ANDE es, Claro, necesita inversión. es propietaria, generadora, transmisora, comercializadora y distribuidora de la energía. La ANDE no está en condiciones de competir ni utilizar todo, ni tiene la cantidad suficiente de recursos como para que pueda cambiar el panorama en 2-3 años. Y esa es una cuestión nuestra, o sea, no es del Brasil. Una posición negociadora paraguaya
una posición negociadora paraguaya muy diferente sería que el Paraguay tuviera la posibilidad de consumir gran parte de su energía de Itaipú sin necesidad de venderle, porque entonces negociaría un precio diferente. ¿Y por qué podría negociar un precio diferente? Porque obviamente el anexo C, cuando se formó Itaipú, establece las bases económicas, financieras del costo de la energía. Entonces tiene como 7 componentes. Y bueno, el sistema contable de Itaipú es llamado por la tarifación pasiva, en el sentido de que, bueno, ¿cuánto nosotros necesitamos? ¿Cuántos millones de dólares necesitamos para el funcionamiento de un año de la energía, de un año de la hidroeléctrica, para pagar el 12%, perdón, para pagar el interés a la ANDE y a la Electrobras, para pagar las compensaciones, para pagar el resarcimiento, royalties o regalías? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos de personal? Y esa suma total se divide por la cantidad de potencia o energía que pueda decir. Entonces, por eso es que cuando disminuye, y ya sabíamos, es cierto, eso es lo que decís, disminuye y va disminuyendo, porque ya teníamos el calendario que en los 10 años que restaba iba a ir disminuyendo una suma importante. Con el mismo costo, eso no se puede mantener. Entonces, el Paraguay tiene y tenía la posibilidad, y tiene hoy la posibilidad de empezar a negociar eso para aumentar en algunos componentes para mantener el costo. Sí. Si es que vamos a seguir recibiendo así, si es que no tenemos capacidad de utilizar esa energía o de vender a terceros países. Tenemos 20 segundos. Se nos vienen los plazos encima, esto del presupuesto que hay que tratar en septiembre para el año que viene, ya con la disminución de la deuda de Itaipú, lo mismo septiembre del 2022. Y la renegociación o la revisión recién en el 2023. ¿Hay alguna fórmula a la que podamos apelar para decirle mantengamos todo lo que se puede mantener así como están las cosas y negociemos en el 2023? ¿O hay que meterse ahora en este baile en condiciones desfavorables? Tenemos muy poquito tiempo. No, desde ahora o desde ayer ya tendríamos que estar trabajando en los costos. ¿Por qué? Porque uno de los costos sería, por ejemplo, compensar, cosa que no se tuvo en cuenta en su día, por la implantación de esta maravillosa industria hidroeléctrica a toda la zona. Compensar por el territorio inundado, por el territorio perdido, por el costo de oportunidad perdido de la zona adyacente, lo que perdió Salto del Guairá, Hernandarias, Ciudad del Este, etcétera, que puede incluirse en los costos para que la tarifa no tenga un bajón muy importante. Correcto. O sea, y además hay muchas otras posibilidades de renegociar mejor, pero para eso tenemos que prepararnos. Es decir, en este momento la ANDE tendría que estar, o el gobierno tendría que estar con un lote de técnicos, abogados, etcétera, estudiando el mercado eléctrico brasileño. Bueno, llegó el final del programa, pero a mí me lamentablemente, preocupa. pero vamos a continuar Con un Estado altamente ineficiente, negociando este tipo de cosas con un Estado como el brasileño, ¿no? Plazos que se nos vienen encima, no tenemos claridad de objetivos y mucho menos cuál es la hoja de ruta que hay que describir para llegar a dichos objetivos, ¿verdad? Pero vamos a seguir, Muchas gracias, apenas Senado. empieza este debate, Eusebio. Muchas Muy bien, gracias. con gusto. Nos vamos hasta el día lunes, ya con Augusto dos Santos. Pero vos volvés enseguida. Cuenta final en un ratito. Hasta el lunes.